Hoy nos vamos a sumergir en una de esas leyendas de la antigua Grecia que se quedan con uno. Es una historia sobre riqueza, avaricia y cómo la bondad a veces se encuentra donde menos te lo esperas. Bueno, pues todo empieza en un lugar llamado Tiana, una ciudad próspera, de esas donde la riqueza era tan grande que casi se podía sentir en el aire. Sus habitantes, la verdad, se sentían tan poderosos que creían estar por encima de todo y de todos. Imagínense esto. La gente competía por ver quién tenía la mansión más lujosa, con mármoles veteados de oro, jardines que parecían no tener fin y roperos a reventar de las sedas y pieles más exóticas. Tenían tanto dinero que de verdad no sabían ni en qué gastarlo. Pero claro, allá en lo alto, en el Monte Olimpo, había alguien que no estaba nada contento con lo que veía. El mismísimo Zeus observaba la ciudad, y digamos que su paciencia se estaba agotando con cada desplante de arrogancia y egoísmo. Así que Zeus, ya un poco harto, decide hacer algo al respecto. Llama a Hermes, su mensajero de confianza, y le dice: «Vamos a bajar a ver qué pasa realmente en esa ciudad, a ver si queda por ahí alguien con un buen corazón». Y para que nadie lo reconociera, ¿qué hacen? Pues se disfrazan. Pero no cualquier disfraz. Se convirtieron en dos viajeros que daban verdadera lástima. Con la ropa rota y vieja, un hambre que se oía en el rugir de sus estómagos y unas sandalias que apenas se mantenían en sus pies. Y así, con esa pinta, llegan a las calles de Tiana. Se dirigen a la primera mansión que encuentran y, bueno, tocan a esa puerta gigantesca de oro, esperando encontrar quizá un poco de compasión. Y la respuesta no se hace esperar, pero no fue para nada buena. El dueño de la casa les echa un vistazo y les grita que para gente como ellos no hay nada. Y ¡pum!, les cierra la puerta en la cara. Bueno, primer intento fallido. Pero no se rinden. Van a la siguiente mansión. Y aquí, peor todavía, ni siquiera les abren. Solo escuchan gritos e insultos desde adentro. La cosa fue escalando y de la indiferencia pasaron directamente a la agresión. Porque en la siguiente casa, desde una ventana de arriba, alguien les lanza una flecha. ¡Una flecha! ¿Que por poco no les da? Imagínense la cara de Zeus. Su enojo era cada vez mayor. Es que los rechazaban en todas partes, incluso en casas donde veía que estaban tirando banquetes enteros a la basura, comida que podría haber alimentado a muchísima gente. Ya casi dándose por vencidos, se alejan del lujo y el bullicio de la ciudad. Y en las afueras, medio escondida en el bosque, ven una pequeña y humilde cabaña. Y el contraste era increíble. Nada que ver con lo que habían visto. Olvídense del mármol y el oro. Esta era una casita de troncos con techo de paja y una chimenea de piedra. Muy sencilla. Así que se acercan, tocan y la puerta se abre de inmediato. Y ahí, en el umbral, ven a una pareja de ancianos con una sonrisa amable que los reciben como si los estuvieran esperando. El hombre, que se llamaba Filemón, junto a su esposa, Baucis, los invitan a pasar sin pensarlo 2 veces. Le ofrecen a los extraños lo poco que tienen, pero con una generosidad que ya no esperaban encontrar. Y de verdad que compartieron todo. Les dieron su única mesita, les sirvieron el poco jugo que les quedaba, su propio estofado que la verdad era más agua que otra cosa, e incluso cocinaron ese trocito de tocino que tenían guardado para un día muy especial. Y en medio de esta cena tan humilde, empieza a pasar algo extraño, algo mágico. Cada vez que Filemón iba a servir más jugo, la jarra estaba llena otra vez. No importaba cuántos sirvieran, nunca se acababa. Baucis se da cuenta de que esto no es normal. Mira a los viajeros con una mezcla de sorpresa, pero también de un poco de miedo, y se atreve a preguntar quiénes son en realidad. Y en ese momento, ¡zas!, los harapos de los viajeros desaparecen, y en su lugar, la pequeña cabaña se ilumina con la presencia de 2 dioses resplandecientes. Eran Zeus y Hermes. Imagínense el susto de la pareja. Los dioses les explican por qué están ahí y luego los llevan de la mano fuera de la cabaña, subiendo por la montaña cercana para que pudieran ver lo que iba a pasar con Tiana. Y desde ahí arriba lo vieron todo. Apenas salía el sol cuando Zeus levantó sus manos. Empezaron a sonar truenos, cayeron rayos, y de repente el suelo de la ciudad se volvió un lodazal. Y de ese lodo el agua empezó a brotar y a tragárselo todo. Fue rapidísimo. En unos pocos minutos, de la rica y orgullosa Tiana no quedaba absolutamente nada, solo un enorme lago de agua turbia. Bueno,
Casi nada, porque en medio de todo, su pequeña cabaña seguía ahí, intacta. Y como premio a su hospitalidad, los dioses hicieron un último gesto. Tocaron la cabaña, y frente a sus ojos se transformó. Las paredes de madera ahora eran de mármol, el techo de paja brillaba como el oro. Su casita era ahora un templo espectacular. Filemón y Baucis pasaron el resto de su vida cuidando ese templo, siempre generosos, y cuando ya sentían que les quedaba poco tiempo, le hicieron una última petición a los dioses. Querían irse de este mundo tal y como habían vivido, juntos. Y Zeus les cumplió el deseo. Justo en su último aliento, sus cuerpos empezaron a cambiar. Se convirtieron en dos árboles, un roble fuerte y un tilo frondoso. Y estos árboles crecieron uno al lado del otro, tan juntos que sus ramas se entrelazaron, formando un solo gran árbol que cuidaría del templo para siempre.